Los temas que se van a evaluar es eh, regla de tres, concepto, ¿verdad? O sea, es como les había dicho, hay parte de falso y verdadero y parte del concepto correspondiente de la regla de tres. Entonces, ahí leen bien bien porque hay palabras que hacen que se confundan. Entonces, siempre lean bien. En la parte de falso y verdadero hay unas cosas que están cambiadas, entonces ahí les ponen atención a esos conceptos. De igual manera, digamos, hay parte teórica, entonces hay parte de selección múltiple. Entonces la parte del concepto, entonces ustedes tienen que elegir cuál del concepto corresponde a cada una de las diversas formas de la regla 3 como está la inversa, la directa. Entonces tienen que ver a cuál se va acomodando. Otra cosa que les quería decir es de que de la regla de 3 vienen, ¿dónde estamos? Vienen más de algunos de esos problemas. Algunos tuvieron, ¿cómo les pareció? Eh, Inconvenientes con lo que sería con los de las edades. Entonces, solo recuerden de que el promedio de las edades decía que tenía que ser, ¿dónde estamos? Esta regla 3 o sea, sí, esta regla 3. Entonces, no, esa era el promedio de las edades, ¿verdad? Sí, el promedio de las edades. Esta todavía no lo hemos hecho. Pero con lo que es el problema de promedio de esta de edades, eh, recuerden de que puede tener cualquier edad que estuviese dentro del rango para que me dese el promedio 30. Entonces, ustedes solamente traten de que al momento que se sumen todas las edades le vuelva a dar el promedio de 30, porque ninguno es mayor a 35. Entonces, ese problema ya le estoy diciendo, ¿verdad? Que seguro viene. Entonces, traten de estudiarlos, lo que es regla 3 y promedio. De lo que vendría para lo que es el examen también viene teoría de conjuntos, viene también parte teórica, que la parte conceptual correspondiente a lo que que es un conjunto, que vamos a ver qué otra sería la pertenencia, la igualdad de conjuntos, también viene la inclusión, viene la inclusión todavía no la hemos visto, viene también el conjunto complementario, déjeme recordar si lo puse, no, el conjunto complementario no lo coloqué, pero si viene lo que es operaciones entre conjuntos. La cardinalidad también viene una parte de cardinalidad, viene lo que es la unión, la intersección, eh, ¿qué otra cosa? La diferencia también, que eso vamos a ver el día de hoy. Viene lo que es el producto entre conjuntos y la potencia, que por aquí, pero la potencia sí no viene, pero sí la vamos a ver el día de hoy, pero sí lo que vendría es eso, es unión, intersección, diferencia, suma de conjuntos y producto de conjuntos, que es lo que estaríamos viendo el día de hoy, que es hasta aquí, que es la operación entre dos conjuntos, que es el producto entre conjuntos. Ya lo que es conjuntos números naturales, números enteros, eso ya sería para, desde aquí, desde donde dice principales conjuntos numéricos, esa parte ya vendría en lo que es en segundo examen parcial. Entonces, ahorita, como les digo, solo viene desde lo que es conjuntos hasta lo que sería operaciones entre conjuntos. Eso es lo que vendría en el examen. ¿Alguna duda, jóvenes? No. Bueno. Entonces, el último día nos quedamos en lo que era la igualdad de conjuntos. La igualdad de conjuntos indica de que dos conjuntos son iguales y solo sí, si tienen los mismos elementos, no importando el orden que tengan entre ellos. Esta es la parte teórica. Son iguales solo sí, si tienen exactamente los mismos elementos y se escriben como A igual a B. Si dos conjuntos son iguales, esto equivale a decir que realmente no se tienen dos conjuntos, sino que solamente existe un conjunto con dos nombres distintos. Eso es lo que les indicaba de que, pero solo no. Entonces, si nosotros tuviésemos un conjunto en el cual tenemos uno 2 3 pero de igual manera tenemos un conjunto B que es la misma relación, solamente que están desordenados, entonces
se dice que A es igual a B. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos, solamente que uno se encuentra ordenado y el otro se encuentra desordenado. Eso es lo único que indica la igualdad de conjuntos. Esto no es tan complicado, solamente es determinar si los elementos que están dentro del conjunto están en el otro. Es como que estuvieran haciendo una intersección entre ellos y solamente está indicando que los dos conjuntos poseen las mismas características o los mismos elementos dentro de él. Eso, como digo, no tiene eh, no está muy complicado para poderse entender. Lo que es la inclusión, en este caso, sí necesitamos siento que me ponga atención, porque la inclusión se define cuando se dice que para dos conjuntos A y B la proporción de A. Esta C significa que están incluidos algunos, o están, el conjunto A está incluido en el conjunto B, entonces quiere decir que los elementos del conjunto A están dentro del conjunto B. Entonces, en la parte ¿cómo les pareció? En la parte conceptual, quiere decir de que si yo tuviese, espérenme, solo voy a cerrar uno. Si yo tuviese, digamos, tengo el conjunto universo, digamos. Entonces mi conjunto universo son los números correspondientes hasta 8, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi conjunto A y mi conjunto A tiene, digamos, los elementos 1, 3, 4, 6 y digamos 8, digamos que son solo 2, 4, 6, 8. Entonces, lo que puedo decir aquí que A, solo este C, chao, ¿dónde estábamos aquí? Entonces, puedo decir de que A está incluido en el conjunto universo. ¿Qué quiere decir? De que los elementos que están en A están incluidos en mi conjunto universo. Eso es lo que quiere decir la inclusión. Entonces, cuando nosotros decimos de que A está incluido en B, entonces puede significar de que es un subconjunto o es una parte del conjunto universo. En esta parte hay unos ejemplos que están lo que es la producción, consumo y aparente, y consumo, producción y aparente. Entonces son los mismos elementos, solamente que están desordenados. También puede ser de esa manera, que los elementos no estén ordenados de la misma manera en ambos conjuntos, pero si tienen eh, las mismas características o los mismos elementos dentro de cada uno de ellos. En estos se puede ver de que tengo dos elementos solamente en el conjunto C y tengo tres elementos en el conjunto D. Entonces, lo mismo que estoy haciendo aquí, estoy indicando que mi conjunto A está incluido en el conjunto universo. Entonces, no se puede poner de que el universo está incluido en el conjunto universo. ¿Por qué? Pero en el conjunto A. Por, no se puede hacer eso porque la cantidad de elementos que están en el conjunto universo es mayor a la cantidad de elementos que están en el conjunto A. Entonces, siempre que ustedes hagan lo que es el tema de inclusión, tiene que indicarse que los elementos, digamos que los elementos que están dentro del inicial, digamos aquí, tiene que ser menor al que está en el otro lado del símbolo de inclusión, porque este elemento tiene que ser mayor a este elemento. Entonces, siempre tienen que tener esto. Eso está malo. ¿Por qué? Porque, como le digo, hay mayor cantidad de elementos en el conjunto universo que en el conjunto A. Entonces, hay elementos de igual manera que en el conjunto universo están, pero no están en el conjunto A. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner atención. Sí, pero cerrar esto. Aquí están las partes de las propiedades. Solamente es para que tengan un poco de teoría. Entonces, los conceptos correspondientes de la matemática indican que A está incluido en A porque los elementos de A son
recíprocamente correspondientes a sí mismos. Entonces es solamente parte de las propiedades de la inclusión. Pero lo que más me interesa de la inclusión no es tanto sus propiedades, porque al final de cuentas se comprende de que los elementos de cada uno de las formas de poderlos trabajar tienen que ser, el conjunto que va al principio tiene que ser menor que el conjunto que va secundario a él, que es lo mismo que te está explicando aquí, que es lo mismo que estoy diciendo aquí, que el conjunto universo no puede estar dentro del conjunto A porque el conjunto universo tiene mayor cantidad de elementos que el conjunto A. Entonces, eso solamente es parte de las propiedades de lo que sería la inclusión. De igual manera que el conjunto nulo está dentro está dentro del conjunto A. ¿Qué quiere decir esto? Es de que está, aunque no se encuentre es, escrito en el conjunto A, que en este caso estoy hablando siempre de este conjunto A, no es un conjunto aparte de los que ya se han eh, de los que se han hablado, sino que es el conjunto A, es este mismo conjunto. Entonces, aunque en este conjunto A no aparezca el conjunto vacío, todo conjunto tiene incluido por propiedad el conjunto vacío. Entonces, o tiene inscrito el conjunto vacío, que es parte de las propiedades de los conjuntos. Pero como digo, las propiedades de los conjuntos no mucho me interesa, sino que más que todo me interesa las, eh, las operaciones entre ellos y las formas de trabajarlo. Esta es la potencia de conjuntos. La inclusión también se puede trabajar si yo tuviese, digamos, si yo genero un elemento, digamos, el elemento 4. Entonces, este de por sí es un conjunto. Entonces, pero lo voy a hacer un poco más grande. Entonces, aunque no tenga especificado, digamos, la letra correspondiente a un conjunto, digamos que sería el conjunto B, no, no, no está indicado como las reglas correspondientes a las expresiones conjuntos, se puede colocar también de esta manera, pero si yo lo coloco de esta manera para poder hacer una inclusión, digamos, ¿dónde era? En A, pero entonces lo puedo trabajar así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta parte del conjunto, digamos, este 4 es el conjunto del número 4, está incluido en el conjunto A. Entonces, se puede trabajar de esta manera. Puedo colocar lo que son solamente eh, elementos, pero si los encierro en corchetes. ¿Por qué? Porque si yo encierro esto en corchetes, quiere decir de que aquí adentro tiene que haber un elemento. Digamos que si yo coloco el elemento 1 y lo coloco de esta manera y le digo que voy a hacer una inclusión, entonces al momento que hago la inclusión del universo, estoy diciendo que el subconjunto 1 es parte del universo o del conjunto universo. Pero si yo hago, digamos, inclusión, si yo hago una inclusión universo, esto está mal. ¿Por qué? Porque esto es un elemento. Entonces, para que podamos trabajar lo que son inclusiones, se tienen que trabajar siempre con corchetes o con letras correspondientes a cada uno de los elementos que corresponden al conjunto. Cada uno de los nombres, mejor dicho, cada uno de los nombres que corresponden al conjunto. Entonces, si yo hago solamente o coloco solamente el número y hago una inclusión con esto, eso está malo. ¿Por qué? Porque esto es un elemento y no es un conjunto. Si yo lo quiero transformar en conjunto, pero si lo quiero transformar en conjunto, tengo que encerrarlo en corchetes. Entonces ya eso está bien. ¿Por qué? Porque la parte inicial de mi expresión es un conjunto y estoy diciendo que ese conjunto está incluido dentro del conjunto universo.
Entonces para eso sirve lo que es la inclusión, poder determinar si un conjunto está incluido en otro o es parte del otro. El problema es cuando, digamos, tuviésemos el conjunto Z, digamos. Entonces tengo mi conjunto Z y mi conjunto Z es 1, 2, 3 y A. Entonces esta A, como no es parte de mi conjunto universo, digamos que mi conjunto universo va a ser esto. Lo vuelvo a copiar aquí abajo. Si tengo estos dos conjuntos, entonces tengo un elemento que no pertenece al conjunto universo. Entonces lo que puedo hacer es solamente indicar de que 1, 2 y 3 están incluidos en el conjunto universo. Entonces eso sí se puede hacer, pero no puedo decir de que Z está incluido en mi conjunto universo porque Z tiene un elemento que no está dentro del conjunto universo. No sé si les quedó claro lo que es la inclusión, jóvenes. Trabajando, que es el conjunto G. Aquí realmente lo que estoy diciendo en esta parte de aquí, en este G inclusión F, estoy diciendo que el conjunto G está dentro del conjunto F. Eso es en grandes rasgos lo que se está explicando. ¿Alguien levantó la mano, jóvenes? Lick, yo tengo una duda. Por ejemplo, colocó accidentes y laceraciones en corchetes y luego ¿cómo se llama? El último digamos, F o Inclusión, par. ajá, F, pero arriba de eso colocó G, inclusión de F. Siempre tenemos que colocar como esa parte de G, inclusión, o sea, la unión de los dos conjuntos, o colocamos solo las palabras que los unen con F en corchetes. No, aquí este conjunto G, como tiene todos los elementos de G, están dentro de F. Todos estos de accidentes y las acciones están dentro del conjunto F, ¿verdad? Ustedes entonces pueden solamente indicar el conjunto que es parte del principal. En este caso que estoy haciendo aquí, eh, lo estoy colocando los nombres de cada uno de accidentes y laceraciones. Es si ustedes gustan colocar los elementos que pudiesen estar dentro de F. Digamos, en este caso que H, este H tiene un elemento que es extra, lo pueden dividir qué elementos están dentro de F y qué elemento está fuera de F. Para eso hice esto, es solamente para indicarles de que se puede sacar subconjuntos del conjunto H. Es para poder explicarles cómo pudiesen ustedes darle a conocer al lector qué elementos están dentro del conjunto F y cuál es el que está fuera del conjunto F, que solamente se tacha lo que es el símbolo de inclusión. De igual manera están en las diapositivas, solo que aquí, pero yo creo que no lo coloqué cuando no hay inclusión. A ver si para dos conjuntos A y B, si A está incluido de B, ¿cierto? Entonces B está incluido, no, será falso. No, esas solo son las propiedades. No se las coloqué la no inclusión. Sí, no les coloqué la inclusión, la no inclusión. Perdonen. Pero en sí es igual que la pertenencia, solamente tachan lo que es el símbolo de inclusión para poder indicarle al lector de que uno de los elementos del conjunto H no está dentro del conjunto F. Por ejemplo, en el ahorcado, como es del conjunto H, colocamos como H igual a ahorcado, que no tiene inclusión en F. O no colocamos la letra del conjunto que no tiene. No sé si me explico. Pero usted dice, digamos, ahorcado igual a H, dice usted, así. No. No. Que H sea igual a ahorcado, como arribita. Ah, no, mire. Lo que Porque estoy como haciendo. no coloca la H en ninguna parte del ejemplo. No, digamos, es que tengo mi conjunto H, ¿verdad? Entonces, mi conjunto H, lo que estoy haciendo es sacar subconjuntos de ese mismo conjunto. Entonces, solamente tomé estos dos elementos
y estoy sacando un subconjunto de esos dos elementos sin ponerle nombre. Entonces, lo que estoy haciendo aquí en esta parte es solamente indicarle al lector de que ese es un subconjunto y está dentro del conjunto F. Entonces, y como me falta un elemento para finalizar mi conjunto H, entonces digo que el elemento ahorcado no pertenece al conjunto F. Entonces, como no puedo colocar aquí H inclusión F, porque como aquí sobra un elemento, el cual es ahorcado. Entonces, hago subconjuntos, puedo hacer subconjuntos de mi conjunto H para poder determinar qué elementos están en mi conjunto principal y cuáles no están en mi conjunto principal, que es lo que estoy haciendo al final. Ah, muchas gracias, ya entendí. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? De igual manera, pero menos así. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Una pregunta. ¿Sí? Cuando usted nos dé los problemas, Pero no le escuché. si nosotros solo lo tenemos que ordenar o cómo le vamos. No, los problemas ya vienen. Que si cuando nos dé usted nos deje ejercicios, No, los ya problemas. vienen ordenados con las letras, así como la H. Sí, aquí está. Entonces ya solo ustedes tienen que trabajarlo y indicar cómo están ¿cómo se llama esto? Los resultados. Entonces el examen viene así, vienen solamente los problemas y vienen los conjuntos ya indicados. Ustedes solamente tienen que trabajarlos y dar la respuesta Entonces, correspondiente. Son una molestia, es que se le corta su señal, no le escuché. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No. Bueno. Entonces, eso, la inclusión solamente es hacer un conjunto y determinar si ese conjunto pertenece a un conjunto principal. Entonces, es solamente el símbolo. En las presentaciones no coloqué lo que es no la inclusión, se me pasó por alto, pero es solamente tachar el símbolo de la C e indicar de que ese elemento no está incluido dentro del elemento principal. Eso es en grandes rasgos lo que es la inclusión. Yo creo que la inclusión no se las coloqué, por lo que estaba revisando no está. Pero, vamos a ver. Vacío, unión, intersección, resta, suma y resta, multiplicación, intersecciones. No les coloqué inclusión. Entonces, ese tema si no viene, pero si viene lo que es el concepto. Vamos a ver, pero voy a revisar bien. Yo creo que en concepto tampoco se los coloqué, solo déjenme ver. Relación de un elemento con un conjunto. Esos son elementos. No, la inclusión no está en la parte conceptual ni tampoco en la parte práctica. Entonces, solamente para que lo tengan presente, de que la inclusión solamente es determinar si un conjunto está incluido en otro. Eso es en grandes rasgos. Lo que es el conjunto de pares o potencia de conjuntos. Esto solamente el esfuerzo es sacar subconjuntos de un conjunto inicial. Digamos que yo tuviese el conjunto A. Entonces, el conjunto A está compuesto por cambiamos letras, A, E, I. Entonces, lo primero que hago es sacar la cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto
Esto, solo el símbolo, se me olvidó, vamos a ver, ¿dónde tengo? Entonces, entonces la n, no, esa es la sola potencia, la cardinal está más adelante. Entonces la cardinal del conjunto es solamente la n del conjunto, pero es n del conjunto A. Entonces, ¿qué quiere decir la cardinal del conjunto? Quiere decir la cantidad de, perdón, de elementos que tiene el conjunto. Entonces, como tengo solamente tres elementos, entonces son solamente tres, tres elementos. Entonces, eso quiere decir la cardinalidad, quiere decir la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Si yo tuviese el conjunto B, y el conjunto B está compuesto por números, digamos, entonces la cardinalidad del conjunto B, la cardinalidad del conjunto B son 8 elementos. Y eso es en grandes rasgos lo que es la cardinalidad, solamente la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Para la potencia es distinta. Si yo saco mi potencia de A, ¿qué es lo que voy a hacer? La potencia de A es 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de elementos que posee el conjunto. Eso es la potencia. Entonces, si yo hago la potencia de A, como siempre empezamos con corchetes, pero para poder ser, digamos, las parejas correspondientes que estuviesen dentro del, del conjunto potencia de A, como está de igual manera aquí explicado, solamente podemos hacerlos haciendo dentro del mismo subconjunto de A o del conjunto potencia A, se van haciendo de igual manera corchetes para poder indicar de que esos son subconjuntos del mismo conjunto que nosotros empezamos a armar. Digamos, el primer subconjunto que podemos armar del conjunto A es solamente el primer elemento. Entonces, este es un subconjunto o una de las posibles eh, formas para poder ir desarrollando lo que es el conjunto, uno de los subconjuntos de A. De ahí sigue E, posteriormente sigue el I, ¿verdad? Ustedes, y cada uno se saca individualmente para poder formar un subconjunto del conjunto principal que estoy haciendo de este, ¿verdad? Entonces, esta es la potencia de A. Posteriormente que ya empecé a sacar cada uno individualmente, empiezo a sacar parejas. Entonces, a E, posteriormente saco la A, I, y posteriormente todo se va separando por comas los subconjuntos que vayamos formando. De este saco I. Aquí no puedo sacar, digamos, E, A. ¿Por qué? Porque este E, A es igual que A, E. Entonces, cuando se sacan potencias, no se saca los elementos, digamos, no se sacan los mismos elementos que que ya tenemos, sino que se van sacando nuevos, aunque el orden esté cambiado, es el mismo conjunto que hemos formado anteriormente. Entonces, este se elimina, porque como digo, ya está como AE. Sí, AE no se puede poner EA, porque ya está formado ese conjunto. Ya que terminamos con lo que son los pares, podemos comenzar con lo que son los tríos. Entonces, este sería el primer, o el único, mejor dicho, trío que podemos formar. ¿Por qué? Porque son la cantidad de elementos o de formas de poder formar ese elemento que podemos hacer, que es el único. Entonces, este se queda así. Aquí no les expliqué, perdón. La potencia de A es igual a 2, y como le he dicho, 2 elevado a la n. Entonces, como tengo 3 elementos, esto es igual a multiplicar 3 veces el 2. Entonces aquí me da 2 por 2, me da 4, y por 4 me da 8. Entonces aquí tienen que haber 8 subconjuntos, 8 subconjuntos,
conjuntos que se forman del conjunto A. Entonces aquí apenas llevo, este es, solo voy a tratar de colocar aquí abajo, este es el primero, el segundo, el tercero, este es el cuarto, aquí está el quinto, este es el sexto, el séptimo y me falta el octavo. El octavo es el conjunto vacío, porque por las reglas matemáticas todo conjunto vacío está dentro de un conjunto, o del conjunto universo o del conjunto que nosotros estemos formando. Entonces este conjunto vacío, se recuerdan de que se puede expresar con un símbolo, espérame que aquí no era, que es este símbolo, o se puede expresar solamente colocando los dos corchetes correspondientes que indican que este es el conjunto vacío. Se puede colocar de esta manera con este símbolo o con los dos corchetes vacíos. Entonces esta sería la potencia de mi conjunto A. Si yo hago, digamos, un conjunto C, entonces mi conjunto C está formado por 1, 2, 3, digamos 4 y 5, digamos. Entonces la cardinalidad de mi conjunto C, esto me va a quedar mal, entonces me da que son 4 elementos. Entonces si yo quiero hacer la potencia de mi conjunto C, vuelvo a lo mismo. Entonces hago solamente 2 y vuelvo a hacer lo mismo, 2 elevado a la 4, que es lo mismo que yo dijera 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Entonces me va a dar 16, porque son 2 por 2, esto es igual a 4 por 2 es 8, y esto sería por 2 igual a 16. Entonces me tienen que dar 16 subconjuntos. No sé si les quedó claro, jóvenes. Si yo hago la potencia de C, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Hago primero mis conjuntos unitarios, que serían solamente los números iniciales. Hago los conjuntos que son mis números iniciales, perdón, aquí era 4. 4 y aquí 5. Y hago ahora lo que son los pares. Y así me voy correspondientemente. Empezaría 1,4, 1,5 y paso a hacer 2,4. Como les decía, no se puede hacer aquí 2,1 porque 1,2 ya está formado y es el mismo conjunto. Entonces este se elimina y puedo hacer 2,5. Puedo hacer también 4,5 y hasta aquí llegaría con los que son pares. Puedo empezar a hacer tríos. 2,4, aquí 2,4,5, solo que, solo voy a tratar de hacer uno así. Aquí 1,4,5, 2, o sea, 1,4,5, 1, 4, solo se puedo formar 2,4, 2,5. Ahora formo los cuartetos, que son los últimos que me quedarían. 1,4,5. Aquí cuánto llevo, vamos a ver, sería este es mi primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, 12, 13, 14, faltan dos, vamos a ver, 15, vamos a ver, si tengo, vamos a ver, si dice los pares, por aquí debe estar en mal, 2,4, 2,5, estamos en 4,5, 1,2,4, 1,5, 5, 4,5, falta 1 y estaríamos con el conjunto vacío, me falta 1, permítame, 1,4,
1,2, 4, 1,5, 2,4, 1, 4. Me falta uno, pero no sé cuál es. A ver, porque aquí estaríamos, sería 15, me falta un 16, que serían los 16 subconjuntos correspondientes que tengo que formar. Pero me falta uno, vamos a ver, y no sé cuál es. 1, 2, 1, 2, 1, 4, 5, 5, 5, 5, tal conjunto. Me falta uno. 2, 4, 6. Me falta un conjunto, pero no recuerdo. A ver, me falta uno. 1,4, está conjunto vacío, ahí está. Pares. Falta uno. 5, ya está. 2,5, 4, 5, 1, 4, 5. ¿Cuál es el que me falta? Me falta uno, jóvenes, pero no sé cuál es el que me hace falta. Disculpe, y ahí no entraría el que sería 1, 2, 5. 1, 2, 5. Déjeme ver. 1. Ah, sí, tiene razón. Ese me hace falta aquí en el trío, ¿verdad? Sí. Tiene razón. Sí, ya falta ese. 1,2,5. Porque sí, vamos a ver. 1, 2, 4. 1, 4, 5. 2, 4, 5. Sí, me hacía falta ese. Disculpe. Entonces, sería... Hasta aquí estarían formados los 16 subconjuntos. Gracias por el que me hacía falta. Que ese no me había dado cuenta que me hacía falta uno de los de trío. Entonces, de esa manera se forma lo que es la potencia de conjuntos. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. No, todo bien. ¿Seguros? ¿Todos entendieron? Cuatro. Esa es, como digo, la potencia entre conjuntos. Volvemos a lo que es el diagrama de Venn-Euler. Eso ya lo hemos visto anteriormente, que es solamente la representación gráfica de lo que es la unión de conjuntos. Lo que es la unión o la intersección entre los conjuntos, o la representación gráfica de los conjuntos que se encuentran representados. Eso sí viene en el parcial. Se les pide que hagan la unión y la intersección entre dos conjuntos y que lo representen de la manera gráfica por medio del diagrama Venn-Euler. Entonces, eso sí tienen que estudiarlo. El conjunto complemento. ¿Qué es el conjunto complemento? El conjunto complemento en grandes rasgos es, si yo tuviese, digamos, el conjunto A, y mi conjunto A está formado por A y O, digamos. Entonces, mi conjunto complemento, si estuviéramos hablando solamente de vocales, que se comprende que solamente son las vocales, entonces me faltaría solamente la E y la U. Entonces, ese sería mi conjunto complemento. Es lo que le hace falta al conjunto para poder, digamos, ser completo, o que estuviese, o que fuese parte del universo de las vocales. Entonces, eso es el conjunto complemento en grandes rasgos. Si un conjunto universo es un conjunto dentro del universo, existe un conjunto A con todos sus elementos, pero además hay elementos que no pertenecen al conjunto A.
al conjunto que forma con estos últimos se le llama elementos del conjunto complemento de A y se simboliza con una A con una con un, con un énfasis en la parte superior o con una A con una C en la parte superior. Entonces es solamente los elementos que faltarían para que el conjunto A tenga los elementos del conjunto universo. Si en dado caso ustedes se les colocase, digamos, el conjunto A y se les coloca de igual manera un conjunto universo de números, digamos el conjunto universo, como está en el ejemplo, digamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el conjunto A solamente tiene 2, 4, 5, entonces el conjunto complemento de A, el conjunto complemento de A son todos los elementos que no están en A, que sería 1, 3, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 ya está, 5 ya está, 6, 7 y 8. Entonces, estos son los complementos del conjunto A para que sea parte del conjunto universo. No sé si les quedó claro lo que es el conjunto complemento. ¿Jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, Lick. ¿Todo claro? Sí, Claro, sí, todo claro. Entonces, eso es en grandes rasgos el conjunto complemento. Eso es solamente los elementos que no están en el conjunto A y que están en el conjunto universo que complementan al conjunto A para que sea parte del conjunto universo. Ese es el conjunto complemento. Las propiedades del conjunto complemento, eso de las propiedades no me interesa mucho. La cardinalidad es lo que les decía, la cantidad de elementos que están dentro de un conjunto, que es lo que estábamos viendo cuando estábamos viendo lo que es la potencia de, de los conjuntos. Cuando nosotros hablamos de cardinalidad, solamente estamos determinando la cantidad de elementos que están dentro de un conjunto y solamente se denota como una n encerrada entre paréntesis con el conjunto que queremos determinar la cardinalidad, y en este caso son 10 elementos, entonces solamente se determinan el número de elementos que están dentro de ese conjunto. Eso en grandes rasgos es la cardinalidad de un conjunto. Ahora lo que es la operación entre conjuntos. ¿Se recuerdan de que si nosotros tuviéramos el conjunto A, digamos que tengo un conjunto A las, de las vocales, y tengo un conjunto B? Mi conjunto B va a estar compuesto, digamos, por las letras del abecedario. A ver, digamos que está aquí. Si yo, voy a poner esto aquí abajo. Si yo quiero hacer A unión B, solamente hago lo mismo que estoy, eh, los mismos, ¿cómo les puedo decir? Los mismos elementos de un conjunto van a pasar al siguiente conjunto. Entonces, aquí A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, O, I. Solo apague su micrófono. No sé qué no está prendido, pero... Gracias. Entonces, solamente es la unión de los dos conjuntos. Y esto es igual a que yo dijese la B unión A. Esto también viene en el examen. Entonces, solamente se hacen las uniones correspondientes entre los conjuntos. Y no tratando de no repetir, mejor dicho, tratando de no repetir elementos que estén comunes entre ellos. ¿Por qué? Porque no puedo poner otra vez la A, la E y la I, que son elementos que están comunes entre ellos. Entonces, eso es en grandes rasgos lo que es la unión de conjuntos. Solamente copiar
elementos de un conjunto hacia el otro y formar un nuevo conjunto con todos los elementos que están entre ellos, pero que no se estén, que no repetir conjuntos, mejor dicho, no repetir elementos que estén comunes entre ambos conjuntos. Si yo hago lo que es la intersección, si yo hago A intersección A intersección B, entonces aquí es distinto. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a tomar los elementos que sean comunes entre ellos y solamente voy a indicar cuáles son comunes. Entonces los que están comunes son el A, el E y el I. Esa es la intersección de los conjuntos. Solamente es determinar qué elementos son comunes entre ambos conjuntos y solamente es formar un nuevo conjunto con esos elementos, y este sería la representación escrita de lo que es la intersección. Si nosotros hiciéramos lo que es la representación gráfica, es lo que estábamos haciendo la última vez. Siempre empezamos con lo que es un rectángulo, porque un rectángulo, un cuadrado, como ustedes deseen dibujarlo. Voy a tratar de hacerlo aquí. Entonces, adentro les había indicado, permítanme, se lo coloca principalmente a este cuadrado o rectángulo, como ustedes lo quieran hacer, no hay ningún problema. Se coloca lo que es el universo. Entonces, esto representa el universo. No sé por qué. Entonces, empezamos con indicando que este cuadrado representa el universo y insertamos los círculos correspondientes. Entonces, insertamos los dos círculos de los conjuntos. Si en dado caso, digamos, voy a colocar aquí, digamos que yo tengo el conjunto Z. Mi conjunto Z está formado por 1, 2, 3, 4 y tengo mi conjunto A. Entonces, si yo tengo mi conjunto Z y mi conjunto A, voy a colocarlo aquí. Voy a hacer esto. Solo si yo tengo aquí, este es mi conjunto A y este es mi conjunto Z, estos no tienen ninguna relación entre ellos, entonces se pueden colocar de esta manera en el diagrama de Beneuler. ¿Por qué? Porque no hay ninguna relación o no hay ninguna intersección entre los dos conjuntos. Entonces se pueden colocar separados, indicando que los elementos de A son completamente distintos del conjunto Z. Y esa es la representación para cuando dos conjuntos no tienen ninguna relación entre ellos. Pero como en este caso tengo que el conjunto B, si hay relación entre el conjunto A, se van a superponer. Entonces, lo único que voy a quitar es el relleno. Entonces, aquí puedo colocar los elementos de A. Entonces, los elementos de A aquí tengo que darme cuenta. Entonces, ¿cuáles son los elementos de A que no están en B? Y los elementos de A que no están en B solamente es el O y la U. Esos son los únicos dos elementos que no son comunes. ¿Por qué? Porque aquí en el centro solamente voy a colocar la A, la E. Pero entonces solo voy a tratar de... Y en esa parte la I, que serían los elementos que son comunes entre los dos conjuntos, y en el otro extremo ya coloco el resto de elementos que corresponden al conjunto B. Esto se pide que lo hagan de igual manera en el examen. Entonces aquí B, C, volvemos a lo mismo, B, C, D, F, E, H, J y K. Esto voy a reducir un poco el tamaño. Entonces,
esa es la forma de poderlo representar. Lo pueden dejar de esta manera, no tienen que hacer dejar asurados los círculos, lo pueden dejar así. Solamente, como siempre les indico, que se vea claro el procedimiento que ustedes hicieron y que se entienda lo que ustedes están plasmando en cada uno de los círculos para que se pueda calificar y se les pueda colocar su nota correspondiente. No sé si tengan alguna duda lo que es la unión y la intersección. Ahorita avancé bastante porque aquí solamente tengo la unión, que es la unión correspondiente entre dos elementos. De igual manera, si yo tuviese aquí un conjunto universo indicando que está un conjunto universo tal que X son todas las letras de la abecedario. ¿Qué me faltó? Creo que lo coloqué mal. Estamos. Del abecedario. Entonces, ese es mi conjunto universo. ¿Se recuerdan de que hay dos formas de poder representar a los conjuntos? Está la forma extensiva y la forma comprensiva. No, la unión es cuando tomamos elementos de un conjunto y lo agregamos al otro conjunto. La intersección es distinta. La intersección es lo que usted está diciendo, es los elementos que son comunes entre ellos y se indican en la intersección. ¿Cuáles son los elementos que son comunes entre ellos? No sé si le quedó claro. Si yo hago, digamos, la A unión conjunto universo, esto va a ser igual al conjunto universo. ¿Por qué? Porque el conjunto universo están comprendidas todas las letras del abecedario. Pero, entonces, la unión de un conjunto o de un conjunto más pequeño que el universo siempre va a ser el universo. Eso es lo que se explica en lo que es eh, en las presentaciones. Entonces, es lo que está aquí, que universo unión A o universo unión B o A unión universo. Entonces, lo que va a dar siempre es el conjunto universo, porque el conjunto universo es la representación de todos los elementos que están en el conjunto A y en el conjunto B. Eso es en grandes rasgos lo que está en las presentaciones. Y lo pueden dejar, como les digo, de esta manera, solamente, como les siempre he dicho, que se miren por lo menos claros los elementos de cada conjunto y que se indique dónde están la intersección entre ellos. La intersección, como les digo, solamente son los elementos que están comunes entre ellos. Y la unión es los elementos de un conjunto agregados al otro conjunto y todos plasmados en un conjunto nuevo que es A unión B o B unión A, que esto es lo mismo, solamente que la letra inicial es la que cambia, es la eh, propiedad conmutativa que había hablado la vez pasada, que no me recordaba cómo se llamaba. Gracias por la compañera que me dijo cuál es el nombre de la propiedad, que se me había olvidado. Entonces, esa es la forma de poder trabajar lo que es la unión entre conjuntos. Eso es las propiedades, como le digo, la propiedad conmutativa y algunos eh, conceptos correspondientes a las propiedades, que como le digo, no mucho me interesan porque al final de cuentas lo que más me interesa es la forma de poderlos trabajar. Si yo tuviésemos, digamos, el conjunto universo y mi conjunto universo está formado por x, toda x, que son todos los números reales, entonces, y tengo un conjunto, digamos, f, y f está compuesto por 1, 3, 5, 7, 9, y el conjunto g, que está compuesto por 2, 4, 6, 8. Entonces, si yo hago f unión g, esto va a ser un conjunto vacío. Perdón, no, f unión g, perdón, f unión g va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me falta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, este va a ser la unión, va a ser
los elementos que están en F más los elementos que están en G. Si yo hago la intersección, permítame, que sería F intersección G, entonces aquí sí es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay elementos que estén comunes entre ellos, no hay ningún elemento que sea común entre ellos. Entonces, en ese caso, sí puedo dejar la, la característica de aquí en blanco, aunque los dos conjuntos tengan elementos que no están comunes entre ellos. Esta parte del centro se puede quedar en blanco, digamos, pero voy a tratar de... ¿Dónde estamos? Permítame, seleccionar. Tengo correspondencia, referencias, donde tengo seleccionar. Seleccionar. Se pega lo que abajo. Estamos. Entonces, voy a tratar de colocar bien los conjuntos. Conjunto universo, como les digo, siempre se puede colocar en la esquina o se puede colocar afuera, indicando que el cuadro representa al universo. Entonces, en el centro de aquí de mi diagrama de Ben Euler puede quedar en blanco porque no hay elementos comunes entre ellos. Aquí puedo representarlo como una intersección, aunque no hayan elementos comunes. ¿Por qué? Porque son números. En el caso de que yo estaba diciendo de Z, estas eran letras y eran números. Entonces puedo colocar digamos que aquí voy a agregar uno más. Puedo colocar fuera de todo porque este conjunto Z es solamente de números. Entonces este de aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces este conjunto de aquí no tiene ninguna relación con estos dos conjuntos, o no tiene alguna forma de poderse vincular con estos conjuntos. Entonces, pues eso se coloca afuera. Si aquí hubiese de igual manera un conjunto que fuese de números, se coloca afuera. No se hace la intersección porque no hay ninguna relación entre ellos. No sé si me di a comprender, jóvenes. ¿Alguna duda? Todo claro, Inge. Exacto. Entonces, aquí como les indicaba, el conjunto que sería de F, y ese sería el de G. Entonces, aquí me quedaría 2, 4, 6 y 8. Y de este lado estarían los otros números correspondientes, que serían 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces pueden ustedes dejarlo así, aunque no haya, como les digo, algún elemento común entre ellos, pueden dejar indicando de que este conjunto es un conjunto vacío, que no hay elementos comunes entre los dos conjuntos, que es lo mismo que estoy haciendo aquí en la representación escrita, y en la representación gráfica lo pueden dejar de esta manera. No hay ningún problema. Como les digo, siempre que una vez que sea visible los resultados que están colocando en ambos conjuntos, para que se les pueda calificar lo que es el trabajo correspondiente que ustedes están haciendo. Aquí está lo que es la intersección. Entonces, lo que les decía, los elementos que son comunes entre ellos, solamente se genera un tercer conjunto con los elementos comunes entre ellos,
y se indica de la forma gráfica con la intersección entre entre los dos círculos, indicando que esos elementos son los comunes. De igual manera, las propiedades correspondientes de la intersección, que como digo, no me interesa mucho profundizar en las propiedades, porque las propiedades en sí no vienen tan, mejor dicho, no son tan trabajadas o no son tan tratadas en el examen. Más que todo me interesa lo que son las operaciones. En la diferencia hay otro concepto que tenemos que trabajar. Digamos que tengo estos dos conjuntos. Voy a tratar de... No, mejor voy a tomar estos dos. Voy a tomar los de las vocales. Si yo tengo estos dos conjuntos, si yo digo A menos B, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? En estos casos, cuando es la diferencia, se eliminan los elementos que son comunes entre ellos y solamente se queda indicado los elementos que sobrarían, digamos, del conjunto A, que es lo que voy a hacer. Como A, E I están en el conjunto B, se elimina, entonces solo me queda la O y la U. Y esta es la diferencia de A menos B. Si yo hago B menos A, esto no tiene la propiedad conmutativa de la unión y de la intersección. La resta de conjuntos no es igual que la intersección. Tiene una característica común, que toma los elementos que son comunes entre ellos, pero no los coloca, sino que lo que hace es que los elimina y solo deja los elementos que no son, perdón, perdón, solo deja los elementos que no son comunes en ellos. Entonces, como tengo de igual manera otra vez que son comunes A, E I, entonces solo me queda el B, el C, el D, el F, el G, el H, el J y el K. Entonces, esos son los elementos que se quedarían en lo que es la B y diferencia de A. No sé si les quedó claro lo que se hace con las diferencias. Eso sí viene en el examen. ¿Todo claro, Lick? Sí, de igual manera, si yo tuviese los conjuntos, el conjunto K, entonces el conjunto K está 1, 2, digamos 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, digamos. Entonces, y tengo el conjunto H. El conjunto H tendría 2, 4, 6, 8, 10, digamos. Entonces, si yo hago K menos H, entonces lo que voy a hacer es tomar los elementos que son comunes entre ellos y los elimino. Entonces, solo me queda el 1. El 1 no es común entre ellos. El 3 tampoco. El 4 sí, se elimina. Entonces, me quedaría el 5, el 7, el 9 y el 11. Entonces, esa es la diferencia de K menos H. Pero si yo hago H menos K, entonces vuelvo a hacer lo mismo. El 2 no es común entre ellos, se queda. El 4 sí es común entre ellos, se va a eliminar. Entonces me queda el 6, el 8 y el 10. Entonces, esa va a ser la diferencia de H menos K, que es la forma en que se trabaja lo que es la diferencia. Ese es en grandes rasgos y de igual manera está explicado en en la, en la presentación para que ustedes lo puedan tener. Hay una representación gráfica del diagrama de Venn-Euler de lo que es la diferencia de conjuntos, pero yo no pido que hagan, creo que eso no lo pedimos, a ver. No, solo pide que hagan la unión en la intersección con el diagrama de Venn-Euler de dos conjuntos, pero sí se pide, cuando es selección múltiple, se pide que hagan lo que es la diferencia entre ellos. Entonces, ahí le ponen atención a lo que es la diferencia entre conjuntos, que es esta parte de aquí. Es dependiendo qué letra vaya al principio, esa va a tener incidencia en la formación del conjunto nuevo que estarían haciendo de la diferencia entre conjuntos. Entonces, siempre ponga la atención a qué letra va al comienzo de cada diferencia.
¿Alguna duda? Esta es la producto. ¿Alguna duda, jóvenes? Todo bien, Nick, gracias. Exacto. Si yo hiciese la suma, digamos, H suma de K, esto es igual a decir de que H unión K. Entonces, es solamente sumar los elementos de ambos conjuntos. Eso es más 10, 11 creo que es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, sí. Entonces, la sumatoria, yo les pido de igual manera en el test en línea que hagan la sumatoria de dos conjuntos. Y la sumatoria de dos conjuntos es solamente hacer lo que es la unión. Eso es en grandes rasgos. La sumatoria de dos conjuntos es hacer la unión de dos conjuntos. Por eso no está trabajado en las presentaciones, pero si se los explico ahorita, es solamente unir dos conjuntos correspondientes. Es como que si yo dijese en este caso, digamos que A más B, entonces solamente es unir estos dos conjuntos A, B, C, perdón, B, C, D, E, H, I, J, K, I, falta la O, la U. Entonces, eso es la sumatoria, solamente hacer la unión de esos conjuntos, que es igual a la A unión B. Eso es en grandes rasgos la sumatoria. Solo volver a agregar los elementos de un conjunto al otro y formar un tercer conjunto de la sumatoria de esos dos conjuntos. Ahora, si yo hiciese, digamos, voy a tratar de trabajar con un conjunto que sea más pequeño para que para que me puedan comprender. Si yo hago el conjunto L y el conjunto L está formado por, digamos, por tres elementos y tengo el conjunto M. El conjunto M está formado por A, E e I. Entonces, si yo quiero hacer el producto, que es lo que sería el tema que nos tocaría ahorita, que es el producto entre conjuntos, este producto solamente la multiplicación de cada uno de los elementos del conjunto por cada uno de los elementos del segundo conjunto. Entonces es L por M. Entonces lo único que se hace es que aquí es entre paréntesis, no es igual que la potencia. La potencia, cuando estábamos viendo potencia, ¿dónde estábamos? Aquí está. Cuando estábamos viendo potencia se forman subconjuntos del conjunto principal, que sería este es el conjunto principal y estos son subconjuntos de ese conjunto. En este caso se hacen pares ordenados. Entonces, lo que quiere decir de los pares ordenados es de que no son subconjuntos, sino que son posibles combinaciones que pudiesen haber entre estos dos conjuntos. Entonces, solamente voy multiplicando el primer elemento de mi conjunto por el primer elemento de mi segundo conjunto. Posteriormente, vuelvo primer elemento, segundo elemento y todos los voy encerrando entre paréntesis porque son solamente los pares ordenados. Entonces, y vuelvo con el segundo por el segundo por el tercero por el primero, el tercero por el segundo y el tercero por el tercero. Entonces, esta es la multiplicación de, de conjuntos, que es lo que se lo que se indica aquí, que es la multiplicación de dos conjuntos, solamente que en este caso no es conmutativa, porque en este caso eh, perdón, perdone, si yo tuviésemos, digamos, ¿qué les voy a poner? Digamos R, solo voy a quitarle, si yo tuviera R y R es 1, 2, 3, 4, 5 y
T es igual a, E, I. Entonces la multiplicación de R por T no va a ser, pero se lo voy a saltar aquí, no va a ser igual a que yo haga T por R. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos que me vayan a salir de esta multiplicación es mayor que la de T por R. Digamos que si yo hago R por T, si yo hago R por T me va a quedar 1, A, 1, E, 1, I. Entonces de aquí me queda 3, A, 3, E, 3, I, posteriormente 4, A, 4, E, 4, I. Perdón. Entonces las características del conjunto que yo hiciera de T, R no son iguales a las de R por T, porque solamente es A, 1, A, 3, A, 4, A, 5. Entonces me da menor cantidad, de igual manera lo que está explicando aquí en las propiedades, pero como digo, yo lo que les pido solamente es hacer un producto y no es muy grande, es solamente de 3 elementos, según lo que me recuerdo, de 3 por 2. Entonces lo único que tienen que hacer es ponerle atención cómo van las combinaciones correspondientes entre cada uno de los conjuntos para formar la multiplicación entre ellos. No sé si tengan alguna duda. Eso es ¿alguna duda, jóvenes? Todo claro, Inge. ¿Todo claro? Ahí está. Aquí están, lo que digo son las propiedades correspondientes de de la multiplicación entre conjuntos. Entonces solamente es para que ustedes lo puedan tener. Las las formaciones de los conjuntos, como ustedes pueden ver, no me quedan iguales, pero sí me quedan algo similares. Entonces por eso indican de que no es lo mismo, porque el primer conjunto que multiplica, digamos, tiene cierto orden que el segundo en diferente formación de pares ordenados. Entonces lo único que hacen es aquí al final me van a quedar, como digo, ciertos elementos que sí son comunes, porque si yo paso al siguiente, que es E, 1, posteriormente E, 2, creo que 2 no existe, 3, entonces E, 4, E, 5. Entonces aquí, a ver, por aquí lo tenía 4, entonces todavía voy por 4, I, ya se me acabó, entonces 5, A, 5, E, 5, I, 5A, 5E, 5I. Entonces, como ustedes pueden ver, me están dando los mismos elementos, solo que de una forma distinta, pero son parecidos. Entonces, lo que indica aquí que la cardinalidad de R, la cardinalidad de R es la cantidad de elementos. Entonces, aquí son 4 elementos, y la cardinalidad de T, que son 3 elementos. Entonces, si yo hago la multiplicación de de R por T, va a ser los 4 elementos de R por los 3 de T. Entonces son 12 pares
ordenados, que es lo mismo que yo hiciera T por R, que es igual 3 por 4, son 12 pares ordenados. Son los mismos pares ordenados, solo que están no esforció, están conformados de diferente manera. Es lo único que va a variar. Por eso que dice que las propiedades no son iguales a menos que A sea igual a B. Pero es solamente por la forma en que los ordenan. ¿Quién va a empezar, digamos, quién va a empezar el primer par, o quién va a hacer el inicio de los primeros pares desordenados? Eso es la diferencia entre las multiplicaciones entre conjuntos. No es muy notoria la diferencia o muy clara la no igualdad entre A por B que B por A. Solo es por la diferencia de quién comienza el primer par de pares ordenados, para la redundancia. No sé si les quedó claro, jóvenes. En la parte de las presentaciones hay dos ejemplos, que es A por B y P por Q. Entonces solamente es para que tengan en las presentaciones de igual manera cómo se trabajan, y el concepto de la multiplicación o la formación de pares ordenados no está desarrollado en la presentación, pero sí solamente está desarrollado lo que es la funcionalidad o cómo se trabaja un par ordenado. No sé si tengan alguna duda. Lick, solo con una consulta, ese sí